Si eres creativa, inconformista y quieres dar lo mejor de ti al mundo, bienvenida a Emergencia Creativa, el podcast para impulsarte a desplegar tu potencial. Soy Sonia Esplugas, más conocida como La Esplugas. Soy mentora de creativos, llevo más de 20 años viviendo de mi talento y he acompañado a decenas de creadoras de todas las disciplinas a hacer emerger su creatividad, a ponerla al servicio del mundo y a convertirla en su modo de vida. Mi misión es inspirarte a recuperar tu poder para ser más tú que nunca y vivir una vida de creación sin límites. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Creadora, bienvenida al capítulo 0 de mi flamante nuevo podcast Emergencia Creativa. Para empezar, quiero celebrar que estés aquí conmigo estrenando juntas este espacio que me emociona tanto estar lanzando porque llevo sosteniendo la intención de hacerlo durante 3 años, con sus más de 1000 días, sí, que para una ariana impaciente como yo, pues la verdad que es todo un logro. Y en este capítulo introductorio te quiero hablar de 3 cosas básicamente. La primera, el porqué de este podcast y del nombre Emergencia Creativa. La segunda, de qué temas hablaré y qué contenido estaré compartiendo. Y la tercera, un poco de mí y de mi historia. Pero antes, igual te preguntarás por qué he tardado 3 años en lanzar este podcast. Pues te diré que por un lado, porque las cosas buenas llevan tiempo. Yo soy muy fan de esta frase. Y a nivel estratégico, pues tenía otras prioridades, como era organizar mi negocio por dentro y entender bien en qué me quería enfocar. Así que estos últimos años he estado haciendo eso. Y claro, eso también lleva tiempo de maduración y de decantación. Y además de esto, admito que ha habido una pizca de procrastinación, porque como creadora estarás de acuerdo conmigo que alzar nuestra voz nos desafía a muchos niveles. Así que en estos 3 años también he ido de alguna manera asumiendo mi rol como comunicadora y preparándome, digamos, internamente. Además que este rol de comunicadora siento que es un aspecto mío que no me ha venido dado, en el sentido que no tengo recuerdos en mi juventud que nadie destacara esta cualidad en mí, sino más bien lo contrario. Yo de pequeña era tímida y bastante callada, y de hecho, cuando tenía como 13 años más o menos, yo era la subdelegada de la clase y me acuerdo que un profesor me dijo que yo hablaba muy poco, como algo a solucionar, digamos, ¿no? Que debería hablar más. O sea, para que te hagas una idea de lo poco locuaz que he sido en mi juventud. Además, como soy una persona visual, siempre he pensado que me expreso mucho mejor con las imágenes que con las palabras. Pero con los años y con la práctica siento que he ido aprendiendo a comunicar y a expresarme también con las palabras hasta llegar a sentir cierta fluidez y disfrute. Y esto, creadora, me demuestra algo importante, que es que hay cualidades que también se aprenden y se cultivan. Porque la verdad es que a nivel colectivo solemos tener como una creencia de que una nace con unos dones y listo, ahí te quedas con eso. Y aquí aprovecho para enlazar con el primer punto que te he comentado antes, el porqué de este podcast. Este podcast es un espacio pensado para mujeres inquietas, creativas, inconformistas, mujeres con ganas de aportar, de comerse el mundo, que sienten que tienen un potencial aún por explorar. Y estaremos hablando de cómo podemos asumir nuestros dones plenamente, sin avergonzarnos, sin escaparnos, sin hacernos pequeñas, que es lo que solemos hacer. ¿Y todo esto para qué? Para que podamos desplegar todo nuestro potencial creativo, darle forma y compartirlo con los demás. Porque muchas de nosotras intuimos que tenemos mucho por aportar
pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo ni por dónde empezar. Así que este podcast es mi invitación a celebrar nuestro talento, a descubrir nuestra voz, a poner en valor nuestra mirada y a ofrecer lo mejor de nosotras al mundo. Porque creo profundamente que tenemos la oportunidad de vivir una vida mucho más cerca de nosotras mismas, de nuestra verdad, una vida más humana, más alineada a nuestra sensibilidad, a nuestra necesidad de autenticidad, de belleza y de conexión. Así que en este podcast estaré hablando de creatividad, de creación, de creencias, de rituales y también de abundancia, de dinero y de negocios. Porque una de las emergencias, por decirlo así, que tenemos las creadoras es la necesidad de aunar el dinero con la creación. ¿Por qué? Porque venimos de un marco mental que ve el dinero como casi lo opuesto a la creación. Y esto a menudo nos ha llevado a asociar el trabajo creativo con lo precario. Porque si lo disfruto, ¿cómo lo voy a cobrar? ¿Y cómo encima voy a cobrarlo bien? Como mentora veo muchísimas resistencias a eso, a cobrar bien eso que disfrutamos, eso que nos sale fácil. Y para mí la creatividad está ligada a nuestra parte más salvaje y el dinero está vinculado al poder. Y esta parte nuestra, salvaje y poderosa, es la que nos abruma, la que nos excede, la que nos cuesta tanto gestionar. Porque históricamente ha estado más vinculada a la energía masculina o a otro tipo de disciplinas, como la medicina, la ciencia, la ingeniería. Y te lo digo yo con conocimiento de causa porque soy científica de formación. Pero afortunadamente siento que estamos en un momento muy propicio para cuestionar y reformular este tipo de asociaciones entre lo creativo y lo rentable. Y justamente este podcast es una llamada a movernos hacia este nuevo esquema de abundancia creativa. ¿Y por qué el nombre de emergencia creativa? Pues este es un nombre que surgió de un brainstorming con mi pareja, Oscar. Una tarde de verano, me acuerdo que estábamos tomando un matcha latte en un café de Girona y lo que más me interesó de este nombre es que tiene juego, porque tiene un doble significado y para mí el juego es súper importante en la creación. Entonces, por un lado, la palabra emergencia se refiere a un suceso que exige atención o acción inmediata. Y esto es lo que siento que pasa con el aspecto creativo a nivel colectivo. Es un aspecto que necesita ser atendido con urgencia, porque yo siento que es una parte muy rica a la que no le estamos prestando suficiente atención. Como que tenemos una tendencia a la estandarización como manera de ganar eficacia y hablar de creatividad es hablar de la fragancia de cada persona, lo que cada persona tiene de único. Y la segunda definición de la palabra emergencia tiene que ver con la acción y efecto de emerger, de que algo surja desde las profundidades y se manifieste, tome forma. Y así es como yo entiendo la creatividad, como algo que emerge de mi interior cuando quito de en medio lo que sobra, lo que me impide conectar realmente conmigo misma. Y cuando digo lo que sobra, me refiero a ciertas ideas y mandatos establecidos, a creencias aprendidas, a capas y capas de mente que ponemos para tapar lo que somos, porque exponernos nos asusta, hace que nos sintamos vulnerables y desprotegidas. Y este trabajo de quitar lo que sobra es para mí el mayor trabajo que debemos hacer para desplegar nuestro potencial creativo. Es como la famosa frase de Miguel Ángel cuando se refería a su escultura más perfecta, David. Decía, el David siempre estuvo en ese bloque de mármol. Lo único que hice fue quitar lo que sobraba. Y creadora,
es el camino que te propongo ir haciendo juntas con este podcast y espero que te entusiasme tanto como a mí. Y para terminar, te cuento un poco sobre mí. Yo me considero una mujer inquieta, sensible, creativa, idealista, y en una parte importante de mi vida me sentí un bicho raro. En otros momentos me sentí un fraude, inadecuada o simplemente fuera de lugar. Recuerdo que un día, hace muchos años, me hicieron una encuesta en la calle y la primera pregunta era: ¿estudias, trabajas o estás en paro? Y yo te juro que no supe qué contestar. Estaba en transición entre una cosa y la otra y sentía que hacía un poco de las tres cosas a la vez: estudiar lo que me apasionaba, trabajar pero con menos dinero por mi cuenta y con más tiempo libre, como las personas en situación de desempleo. Y ahí me di cuenta del desafío tan grande que implica emprender. Y esto me pasó en gran parte porque no tuve referentes cercanos de personas creativas, ni emprendedoras, ni mucho menos ambas cosas a la vez. Crecí en un ambiente donde la creatividad no era reconocida ni valorada, sino más bien algo a corregir. Mis padres de alguna manera me hicieron entender que yo no era muy normal y que eso les preocupaba porque asociaban la normalidad o la uniformidad a la clave del éxito. Así que yo traté de ser lo más normal que pude y a los 23 años ya tenía una carrera, un novio, una hipoteca, un coche y un trabajo. Pero no me salió, porque tuve una crisis de falta de sentido tan brutal que me llevó a dejarlo todo, a hacer borrón y cuenta nueva. Y el resto, creadora, te lo cuento en mi próximo capítulo, titulado Mi camino creativo como camino de la heroína. No por la droga, no es eso, sino en referencia al camino del héroe o el viaje del héroe de Joseph Campbell, que si no lo conoces te lo explico bien en la próxima entrega del podcast, que será oficialmente el primer capítulo. Así que muchas ganas de sentirte cerca en este próximo capítulo y de seguir inspirándote a desplegar lo mejor de ti. Mientras tanto, como diría el maestro Yoda, que la fuerza creativa te acompañe.